como les decía, vamos a cerrar con vectores aleatorios, ¿sí? Eh, Algunos de los ejercicios vamos a ver solo unos incisos, no obstante están todos desarrollados en las slides, así que de último lo pueden chequear ahí, todo lo que tiene que ver con cálculo y ese tipo de cosas, pero me interesa hacer mucho énfasis en el planteo, ¿sí? Que es lo que generalmente puede generar mayor dificultad, ¿sí? Porque después, una vez que tengo planteado, el problema pasa por integrar y resolver bien y hacer los cálculos y demás, más allá de que llevan tiempo, obviamente, ¿sí? Pero la mayoría de las veces está la dificultad en el planteo, ¿sí? Vamos a ver un poquito de función de distribución, conjunto y marginales, ¿sí? Eh, Vamos a ver funciones de distribución y densidades conjuntas, un poquito de independencia, ¿sí? A partir de esto, bueno, otro ejercicio donde vamos a ver función de densidad condicional, que acá sí me interesa que lleguemos y lo veamos con mucho detalle, ¿sí? Y ahí hay también un par de cositas de cálculo de probabilidad que algunos de esos incisos lo vamos a ver muy por arriba, pero ustedes tienen desarrollado paso a paso, ¿sí? Los ejercicios, los incisos. Y bien, después vamos a ver algo de independencia de nuevo, pero con función de probabilidad, o sea, con una variable aleatoria discreta. Y bueno, dos ejercicios, el 10 y el 11, donde tenemos en realidad probabilidades con vectores aleatorios en R3, ¿sí? Pero de nuevo acá lo voy a dejar planteado porque no va más, no es en lo que hacemos mayor énfasis, ¿sí? Pero es solamente para que tengan una idea, ya que tienen algunos ejercicios relacionados con eso, ¿sí? Bien, que no son de los más complejos, ¿no? Los más complejos en general son los de R2, ¿sí? Que es lo que venimos trabajando desde la semana pasada. Bien, el 312, en el 312 tenemos una función de densidad de un vector aleatorio xy, ¿sí? Que tiene esta pinta. Bien, fíjense que el soporte en realidad, ¿sí? Es el cuadrado 0, 0, 1, ¿sí? O sea, x, ¿sí? Asume valores entre 0 y 1 y se asumen valores entre 0 y 1, o sea que en realidad el soporte es el cuadrante 0, 1. Bien. Y tenemos que encontrar la función de distribución conjunta de estas dos variables aleatorias. Bien. Entonces, recordando, por definición, la función de distribución, ¿sí? De una variable, de un vector aleatorio X ¿sí? Es la probabilidad acumulada de cada una de las variables hasta un cierto punto, ¿sí? En este caso lo llamamos S y T, ¿bien? Entonces, fíjense que hay cierta analogía con la forma con la que encontramos funciones de distribuciones en R1, ¿sí? Entonces, en el caso de que son continuas, ¿no es cierto? Tenemos la función de densidad, entonces integramos, ¿sí? Desde menos infinito, ¿bien? Hasta un determinado valor S y hasta un determinado valor T, ¿sí? Para X y para Y, ¿bien? Bien. Y esto obviamente los límites de integración van a estar dados por el soporte, ¿sí? Aquellos valores de la densidad para los cuales la densidad es positiva, ¿bien? La función de densidad es positiva. O sea que vamos a trabajar de manera análoga, pero ahora tenemos, ¿sí? Una doble integral en este caso. En general vamos a reemplazar, vieron que acá en vez de usar x y, estamos usando s y t, ¿sí? Porque después cuando apliquemos barro y hagamos paso al límite, ¿sí? Necesitamos, ¿sí? Que haya un cambio de denominación de la variable, no pongo x y de nuevo acá, ¿sí? Sí puedo poner x y y acá, pero acá lo puedo cambiar, ¿sí? Por s y t, para dejarlo en función de s y de t, de forma tal que al final me quede la función de distribución en términos de las variables x y y, que es con lo que estoy trabajando, ¿sí? Son meramente etiquetas. Entonces, voy a tomar la función de densidad, era esta, ¿sí? A conocer, esto si lo veo graficado, el soporte es el cuadrante 0,1, ¿no es cierto? Acá tengo Y, acá tengo X y este es mi soporte, ¿bien? Entonces, voy a buscar directamente, ¿sí? La probabilidad acumulada hasta un valor S y T, ¿bien? Esta es la función de densidad, X más Y, ¿sí? Y el límite inferior de la integral está dado que en el soporte nos señalan que X está entre 0 y 1, el límite inferior va a ser 0 y para Y también, ¿sí? Por eso que tengo esto acá, pero voy a acumular hasta un determinado punto S para X y hasta un determinado punto T para Y, ¿sí? Bien, integro con respecto a X primero, esto es relativamente sencillo, aplico barrow entre 0 y S,
¿sí? Valúo x, acuérdense que acá estoy evaluando x en s, entonces me va a quedar s cuadrado dividido 2 más y por s, ¿sí? Menos todo esto evaluado en 0, pero como está siempre como factor en cada uno de los términos x, se me anula, ¿sí? Al aplicar Barrow, entonces me queda solamente esta expresión, ¿sí? Y ahora integro con respecto a C. Acá me quedó trastabillado esto de acá, pero es C. ¿Sí? Entonces me queda esto una constante, pero como estoy integrando con respecto a Y, eso es esa constante, C cuadrado sobre 2 por Y. ¿Sí? Más, y acá se interviene Y, Y cuadrado sobre 2 por S. ¿Sí? Aplico Barrow. Bien, y de nuevo evalúo a Y en T. Le voy a valor acá, acá. Y después me va a quedar esta expresión. Y cuando evalúe en 0, ¿sí? Como ya está como factor en cada uno de los términos nuevamente, se va a hacer 0, ¿sí? Entonces me queda solamente ese factor, ¿sí? Acá me quedó en términos de S y T. En general lo que hago después es expresarlo en términos de X y Y para que me quede, ¿sí? La función de distribución en términos de las variables, ¿bien? Son en X chiquito y Y chiquito, antes de hacer la idea, ¿sí? Ahora, esto sería válido solamente para qué circunstancias, esa parte de la función de distribución. Considerando este soporte, ¿no es cierto? ¿Sí? X, que está entre 0 y 1, y Y, que está entre 0 y 1, que es lo que me está diciendo en definitiva eso, ¿sí? Que tanto X como Y están entre 0 y 1, ¿bien? Entonces, para construir bien la función de distribución, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Que cuando X es menor a 0 o Y es menor a 0, significa ¿qué cosa? Que no acumule nada, ¿bien? Entonces, la función de distribución aquí es igual a 0, ¿sí? Ahora bien, cuando X y Y están ambas entre 0 y 1, ¿qué pasa? Ahí sí, ya tomo en cuenta esta expresión que acabé de buscar, ¿sí? Acá lo que hice es reemplazar, ¿sí? A S por X y a T por Y, para que me quede en función de X y Y. ¿Bien? Ahora bien, una vez que Y, ¿sí? Llega a 1, ¿qué pasa? ¿Sí? En términos de Y yo no sigo acumulando probabilidad, ¿no es cierto? ¿Bien? Entonces, mientras X esté entre 0 y 1, ¿sí? Pero Y ya sea mayor a 1, lo que voy a hacer es directamente evaluar a esta expresión que acabo de encontrar aquí, ¿sí? Voy a evaluar a Y en 1, ¿bien? Porque ya acumulé todo lo que tendría que acumular Y, ¿sí? Reemplazo esto por 1, ¿y qué me queda? ¿Sí? En términos de X cuadrado, ¿sí? Por 1, acá justo considero que la 1 es la constante, digamos, pero eso depende, ¿sí? Más 1 al cuadrado por X dividido 2, ¿sí? Ahora bien, la otra circunstancia que sería que X sea mayor o igual a 1 y Y esté entre 0 y 1, ¿está bien? Entonces, ahí lo que terminé de acumular, todo lo que podía acumular era con respecto a X, ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos? Reemplazo a X, ¿sí? Por 1, ¿bien? Que es esta cota de acá. Entonces tenemos 1 al cuadrado por Y más Y cuadrado por 1 dividido 2, ¿sí? Y después, cuando ambas son mayores o iguales a 1, ¿qué pasa? ¿Sí? La función de distribución ya acumula 1 por siempre, ¿sí? Bien, que eso, digamos, lo puedo obtener evaluando a cualquiera de las dos. Fíjense que cuando tanto X como Y vale 1, ¿sí? Esta función de distribución, ¿cuánto acumula? 1, ¿sí? Porque me va a quedar el producto 1, en este término me va a quedar 1, ¿sí? En este término me va a quedar 1, o sea que 1 más 1, 2, 2 dividido 2, 1, ¿sí? Y esta es la expresión correcta, de la función de distribución, ¿sí? Fíjense acá una cuestión que ha caído O, ¿sí? Que significa que cualquiera de las dos variables aleatorias asume un valor inferior a 0, o sea, fuera del soporte, hace que la función de distribución sea 0, ¿sí? Basta con que alguna de las dos, ¿sí? Esté por fuera del soporte para que la función de distribución sea 0, ¿bien? Porque esta expresión es solamente para valores que están dentro del cuadrante que hace referencia al soporte, ¿sí? ¿Dudas con esta? ¿Vamos bien?
Ahora bien, si quisiera encontrar la función de distribución de cada una de las variables aleatorias, o sea, la función de distribución marginales, ¿qué debería hacer? A la función de distribución conjunta, ¿sí? Voy a tomarle límite para cuando la otra variable, ¿sí? Tiende a infinito, ¿sí? Tiende a infinito, ¿sí? Pero considerando el soporte voy a tomar en cuenta la estructura funcional esta de aquí, y voy a tomar el límite, ¿sí? Para encontrar la función de distribución de X, en este caso, el límite de Y de la función de distribución conjunta para cuando Y tiende a 1, ¿sí? Porque es la que corresponde, ¿sí? Al soporte. Una vez que me voy de 1, me salgo del soporte, entonces considero hasta el límite, ¿sí? Correspondiente al soporte, para allá, ¿sí? Entonces, si tomo el límite de esto, cuando Y tiende a 1, hago paso al límite, que es evaluar directamente Y por 1, y ¿qué me queda? ¿Sí? X cuadrado por 1 más Y cuadrado por 1. ¿Sí? Perdón, más 1 cuadrado por X. ¿Sí? Sacando factor común X, me queda esta expresión. ¿Bien? Entonces, la función de distribución, ¿a qué va a ser igual? Va a ser 0 cuando X es negativo, cuando X está entre 0 y 1, ¿sí? La expresión que se corresponde a la función de distribución es esta, y cuando X es mayor o igual a 1, ¿qué pasó? ¿Sí? La función de distribución es 1, porque no acumula más, ¿sí? X pertenece al intervalo 0, 1. ¿Bien? O sea, la función de densidad es positiva para esos casos, ¿sí? Y de manera análoga, ¿sí? La función de distribución de Y la obtengo tomando el límite de la función de distribución conjunta cuando X tiende a infinito, o sea que cuando X tiende a 1 en realidad, porque voy a considerar el área correspondiente al soporte, ¿sí? El intervalo correspondiente al soporte. Entonces, hago el paso límite, X tiende a 1 y obtengo que la función de distribución, ¿sí? Es Y por 1 más Y sobre 2, pero de nuevo esto para el caso de Y entre 0 y 1, porque cuando Y es menor a 0 no acumulo nada de probabilidad, o sea que la función de distribución es 0, y cuando Y llega a 1, ¿sí? Acumulo toda la probabilidad que podía acumular, o sea que la probabilidad asociada para valores mayores a 1 es 0, o sea que ya acumulo siempre 1. Bien, por eso tiene esta pinta. ¿Sí? Bien, si se fijan, en realidad se corresponden las funciones de distribuciones marginales, se corresponden a estos casos, ¿sí? A este y a este caso. Bien, cuando Y es mayor a 1 en un caso y cuando X es mayor o igual a 1 en el otro caso. ¿Sí? Bien, ¿dudas con este ejercicio? No, profe. Sí, decime. No, digo que no hay dudas. Perdón, yo te entendí. Gracias. Bien, si alguno escribe en el chat o algo, alguien más que tenga micrófono me lo lee porque no estoy ciego. No, vamos al 3.13. Ahora, el 3.13 lo que tenemos es ahora tenemos una función de distribución, ¿sí? Directamente. Entonces tenemos que la función de distribución es 0 cuando X es menor a 0 o Y es menor a 0, y 1 menos Y a la menos X por 1 a la E menos, por 1 menos Y a la menos Y, ¿sí? Cuando tanto X como Y es mayor o igual a 0. ¿Sí? O sea que el soporte de esto, si yo lo viera, va a estar representado por el primer cuadrante, ¿verdad? Por todo el primer cuadrante. Tengan en cuenta esto, ¿no? Esta notación, si bien parece trivial, digamos que estoy poniendo así, que cuando uno de las dos variables se suma valores por fuera del soporte, ¿sí? Hace que toda la función de distribución sea 0. ¿Ven? O sea, porque estoy cayendo por acá, digamos, ¿sí? Por más, fíjense, en un punto como acá, ¿qué pasa? En términos de X, estoy fuera del soporte, aunque en términos de Y estaría dentro del soporte, ¿sí? Porque es un valor positivo de Y. Pero en términos de X, ¿sí? Es un valor negativo, el cual no corresponde al soporte, entonces eso hace inmediatamente que en ese punto no haya acumulado nada de probabilidad, ¿sí? Por eso es este O, ¿sí? Con ambas variables tengo que estar dentro del soporte, ¿sí? Y en contraposición, obviamente acá tengo un I, ¿sí? Se tienen que dar las dos cosas simultáneamente, tanto X como Y tienen que ser positivos, que ahí sí estaría en un punto como este, ¿sí? Adentro del soporte, ¿sí? Bien.
para encontrar la función de densidad, ¿qué hacía? En general, tomaba la derivada cuando estaba en un caso univariado, ¿no es cierto? De variables aleatorias, ¿sí? En este caso, voy a tener que buscar la derivada segunda, ¿sí? Voy a derivar primero con respecto a x y después con respecto a y, o al revés, ¿sí? Tengamos en cuenta que es exactamente lo mismo, ¿bien? Bajo condiciones muy generales, ¿no? Entonces, esta es la función de distribución, f de x, y, ¿sí? Busco la derivada con respecto a x, ¿sí? Esto es una constante, estoy derivando con respecto a x, ¿sí? Entonces lo único que tengo que derivar es esto de acá y esta derivada que tenemos de este producto. 1, ¿sí? La derivada de una constante 0 y después tengo la derivada de a la menos x, ¿sí? Regla de la cadena, esto que es igual a menos e a la menos x por la derivada del exponente, la derivada del exponente es menos 1, ¿sí? Entonces, me queda el menos y el menos por eso es que me queda positivo, ¿sí? Este factor, e a la menos x. Esta sería la derivada de esto, ¿no? ¿Sí? Y después, agarro la expresión anterior y la derivo ahora con respecto a y. ¿Sí? Entonces, derivo esta expresión con respecto a y. Bien. Y acá tengamos en cuenta esto. Podría distribuirlo acá, ¿no? Para hacerlo más sencillo. Pero como estoy derivando con respecto a y, ¿sí? Cuando tengo esto es una constante. ¿Sí? O sea que lo único que me queda es derivar esta expresión de acá con respecto a y. ¿Sí? Ahora, esto es una constante y a la menos x es constante, o sea que lo tengo acá. Y lo que me queda es la derivada de menos e a la menos y, ¿sí? Y de manera análoga a lo que habíamos visto hace un ratito, esa derivada es e positiva elevado a la menos y. ¿Bien? Es de manera análoga a lo que vimos acá, o sea que esta es la expresión de la función de densidad, ¿sí? Considerando el soporte ser infinito, que eso lo deducimos de acá, ¿sí? Porque esta función de distribución es válida para x y y mayores a 0, o sea, de ser infinito, por eso es que este es el soporte. ¿Bien? Bueno, esto, si quisiera calcular las funciones de distribución, ¿sí? Marginales de x y y a partir de la función de distribución, que era esto, ¿sí? Tomo el límite, cuando y tiene infinito, me va a dar la función de distribución de x, ¿sí? Entonces, esto es constante, 1 menos y a la menos x es constante, ¿sí? Y esto de acá, cuando y tiende a infinito, ¿qué pasa con esta expresión de acá? O sea, el 1 tiende a 1, ¿sí? Una constante. Pero esto de acá, ¿dónde tiende? A 0. A 0, ¿no? Porque tengo el menos en el exponente, entonces como tengo el menos en el exponente, eso lo manda, ¿sí? Como divisor, ¿sí? Y como se está haciendo muy grande, ¿sí? El divisor, x ya está tendiendo infinito, ¿sí? Va a tender a ser el cociente, ¿sí? Por eso es que me queda 1 menos 0, ¿bien? Entonces es 1 menos e a la menos x por 1, ¿sí? Que es este de acá. Y de manera análoga, la función de distribución de c es igual a 1 menos e a la menos y, ¿sí? Ahora bien, si recordamos la función de distribución, era esta, 1 menos e a la menos x, ¿sí? Por 1 menos e a la menos y. Pero fíjense que en realidad eso es equivalente a ¿qué cosa? Al producto de las funciones de distribución de x y, ¿sí? Que era que si ustedes lo derivaron a partir de la definición de independencia, ¿sí? O sea que si yo puedo expresar la función de distribución conjunta en el producto de las funciones de distribución, significa que las variables x y y son independientes, ¿sí? Del mismo modo, esto de acá, ¿sí? E a la menos x es la función de densidad de x, ¿sí? Y e a la menos y es la función de densidad de y. O sea que también es el producto de las funciones de densidad marginales, es igual a la función de distribución de densidad conjunta, ¿sí? O sea que las variables aleatorias x y y son independientes. Bien, ¿dudas? Sí, profe, ¿por qué ahí dices entre 0 e infinito y este elevado a la 2? ¿Porque es para dos variables? Porque es para dos variables, es un Ah, bien. término de notación. Podría haber puesto 0 infinito, que lo pueden encontrar así por 0 infinito. ¿Sí? O 0 infinito al cuadrado, o podría poner los reales al cuadrado, en vez de esto. ¿Sí? Son todas notaciones equivalentes.
¿sí? R al cuadrado, perdón, acá, positivo, positivo, ¿no? Porque son los reales positivos, ¿sí? No los reales, ¿sabes? Si digo los reales, estaría asumiendo que son valores negativos, que asume valores negativos también, lo cual no es cierto. ¿Sí? ¿Bien? O podría escribirlo en términos de una letra A, así el soporte, y después decir A es igual a los X y Y, tal que cosa. ¿Sí? Igual que lo hicimos en otras oportunidades. ¿Sí? Bien. Está claro dónde sale el soporte, ¿no? También. O sea, es de esto. ¿Sí? De la función de distribución, que en la definición de la función de distribución teníamos explicitado en cierta medida el soporte. ¿Sí? Bien. Ahora sí pasemos al 3.17, que este está bastante divertido en cierta medida y tiene algunas cuestiones que solemos evaluar en parciales y demás, así que está interesante en ese sentido, más que nada. ¿Sí? Tenemos una función de densidad conjunta, ¿sí? De x y y, que es 3 por x por y, ¿sí? Y el soporte está dado por esta expresión, ¿sí? Nos dice que x es menor o igual a y mayor a 0, y y es mayor a 0, ¿sí? Pero menor o igual a 2 menos x. ¿Sí? Después tenemos que calcular dos probabilidades. Están planteadas las dos, y creo que están los cálculos de las dos, pero me interesa, o por lo menos de esta, pero el planteo están de las dos seguro. Pero esto y esto, bueno, lo ven en detalle ustedes. Sí, yo voy a hacer un comentario del segundo particularmente. Sí, el primero más que nada porque vimos la semana pasada cómo resolver estos ejercicios de cálculos de probabilidades, ¿sí? Pero bueno, tienen ahí el desarrollo, el planteo y los cálculos, así que después de última lo trabajan un poquito ustedes. Sí, nos vamos a meter un poquito en detalle, nos vamos a meter en detalle de cómo ver ese soporte, ¿sí? Y lo que sí quiero ver es el punto C y D particularmente, que es donde tengo que obtener probabilidad o calcular probabilidades condicionadas, pero antes tengo que obtener la función de densidad condicionada, ¿sí? Que esos sí son los puntos que me interesa ver, digamos que es algo que también solemos evaluar, ¿sí? En esta unidad particularmente, ¿bien? Cálculo de probabilidades también, pero bueno, ya lo trabajamos en detalle la semana pasada y ahora lo vamos a pasar un poquito por arriba, ¿sí? En primer lugar, el soporte. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el soporte que nos decía recién era este A, donde X es menor o igual a Y, ¿sí? Por una parte, pero X es mayor a 0 y Y también es mayor a 0, pero es menor o igual a 2 menos X. ¿Sí? Definitiva, estas dos cosas que nos están diciendo que estén en el primer cuadrante, ¿sí? Esos ceros, ¿sí? Tanto X como Y son positivas, ¿sí? Ahora bien, esta restricción de acá, ¿qué planteo primero? Como habíamos hecho la semana pasada, me fijo cuáles son los puntos donde X son exactamente igual a Y, ¿sí? Es esta recta de 45 grados, ¿sí? Ahora bien, como Y es mayor a X, significa que por arriba de esta recta, ¿qué voy a tener? Los puntos a los que hago referencia acá, donde Y es mayor o igual a X, ¿sí? Mayor o igual a la recta. O sea que los puntos que están sobre esta recta son los que voy a considerar. Obviamente no en este cuadrante. ¿Por qué en este cuadrante no? Porque si bien acá también tengo puntos, ¿no? Donde Y es mayor a X, pero no me interesa esa zona porque ya tengo la restricción previa de que tanto X como Y son positivos. O sea que estoy en el primer cuadrante, ¿sí? Ahora bien, por otra parte tengo esta restricción de acá que me dice que Y es menor o igual a 2 menos X. Entonces, la recta Y exactamente igual a 2 menos X es esta, ¿sí? Ordenada al origen 2, pendiente negativa, ¿sí? Menos 1, ¿bien? Entonces, corta acá en la ordenada al origen en 2 y en la abscisa al origen en 2, ¿sí? Porque la pendiente menos 1, ¿no? Ahora bien, pero acá me está diciendo que Y es menor o igual, ¿sí? A 2 menos X, o sea que son todos los puntos que están por debajo de esta recta. Obviamente, ¿sí? La solución se corresponde con la intersección de las dos áreas que acabamos de definir, de que me define Y mayor o igual a X y Y menor o igual a 2 menos X, lo que nos da el triángulo que está en color rojo como soporte, ¿sí? Esto
Esta otra manera de notación, ¿sí? Es exactamente lo mismo lo que puse acá abajo, ¿sí? X está entre 0 y Y, que hace referencia a esta partecita del soporte, ¿sí? A esto de acá. Y Y está entre 0 y 2 menos X, que hace referencia, ¿sí? A esta partecita del soporte, ¿sí? Bueno, incluyendo el 0, ¿no? Ahí. ¿Sí? Son formas alternativas, como las pueden ver, ¿sí? Por eso se los pongo. Bien. Ahora sí, esto de nuevo, ustedes ven el cálculo, ¿sí? Pero en realidad lo que debería hacer es calcular la probabilidad de que Y sea mayor, Y menos 2X sea mayor o igual a 0, y esto es equivalente a ¿qué cosa? A la probabilidad de que Y sea mayor o igual a 2X, ¿sí? Entonces, grafico esta recta, Y exactamente igual a 2X, que es esto de acá, esta recta azul de acá, y los puntos donde Y son mayores o iguales a 2X son lo que está en la parte azul. Sí, esto está interceptado con el soporte, ¿sí? Siempre interceptado con el soporte, porque cualquier punto que está por acá también cumple con esa restricción, pero tengo que ver solamente la parte que intercepta con el soporte. Es decir que tengo que calcular la probabilidad asociada a esta área azul, que como vimos la semana pasada tenemos varias alternativas para hacerlo, ¿sí? Bueno, una es acá integrando primero con respecto a Y, que es la forma más sencilla, ¿sí? Entonces voy a tener que integrar desde esta recta, ¿sí? Que tengo como límite inferior, ¿sí? 2X, hasta esta otra recta que tengo como límite superior, que es 2 menos X, ¿sí? Y después cuando integro con respecto a X, integro desde 0 hasta este punto de acá, que lo tengo que determinar. ¿Cómo lo determino? Habíamos visto que esto lo puedo obtener viendo la intersección entre estas dos rectas, ¿sí? Y igual a 2 menos X, ¿sí? Y 2 menos X, ¿sí? Igualo esas dos y eso me da que X es igual a 2 tercios, ¿bien? Que es lo que tengo acá, ¿sí? Integro y voy a obtener que esto es 0,5185. La alternativa B es que integremos primero con respecto a X. ¿Qué pasa si integro primero con respecto a X? Habíamos visto la semana pasada, ¿sí? Si yo hago eso, ¿sí? Bien, en esta parte, por ejemplo, todo bien, ¿sí? Integro con respecto a X, el límite inferior de integración es 0 y el superior está dado por esta recta, ¿sí? Esta recta, obviamente, en términos de Y, ¿no? Entonces agarro, despejo X y me queda que esto es X igual a 2 menos Y, ¿sí? Entonces integro desde 0 hasta 2 menos Y. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? ¿Lo puedo hacer siempre eso? No, solamente hasta este punto. ¿Por qué hasta este punto? Porque cuando comienzo a integrar acá, fíjense que la restricción que tengo a la derecha, ¿sí? Para el cálculo de probabilidad ya no está dada por la recta roja, ¿sí? Que se correspondía con el soporte, porque si siguiera me estaría saliendo del área sobre la cual quiero calcular la probabilidad. Entonces, ¿sí? Como límite superior, ¿sí? En esta parte tengo que considerar a esta otra recta, ¿sí? Que lo puedo expresar en términos de Y, que esto, despejando X, y esto va a ser igual a un medio de Y, ¿sí? Entonces, tengo dos áreas para calcular la probabilidad. El área 1, ¿sí? Que es esta de acá. Esta es la probabilidad del área 1, ¿sí? Y el área 2, que es este triangulito de acá, ¿sí? De manera análoga a lo que vimos la semana pasada, ¿bien? Entonces, de nuevo, busco los puntos estos donde se intercepten y busco, obviamente, a qué valor de Y se corresponde, ¿sí? Porque voy a integrar primero con respecto a X el área 1 y esto va a ir de 0 a 2 menos Y. Pero cuando integro con respecto a Y tengo que fijarme cuál es el límite de integración y es que se corresponde a este punto, ¿sí? Y ese punto lo obtengo de la intersección de las dos rectas, ¿sí? Cuando intercepto las dos rectas, acuérdense que ustedes obtienen ¿qué cosa? El valor de X, ¿sí? Después, evaluando en cualquiera de las dos, obtengo el valor de Y, que es 4 tercios, ¿sí? Entonces, para el área 1, a Y lo integro entre 4 tercios y 2, y para el área 2 lo voy a integrar entre 0 y 4 tercios, ¿sí? Obviamente, ¿cuál de las dos me conviene acá? La primera, ¿no? Tengo menos gasto computacional, ¿sí? Tengo una sola integral que resolver y con la cual aplicar el barro, mientras que en la segunda tendría que resolver dos, ¿sí? Bien. O sea, la primera siempre es igual, digamos, pero bueno, después cuando evalúa la función ya me cambia un poquito, entonces la segunda integral no va a variar, ¿sí?
¿Dudas con estos cálculos de probabilidad? Sí, más o menos de lo que vimos la última vez. ¿Alguna duda en el planteo? Bien. También lo podría ver calculando el complemento, ¿no? O sea, 1 menos la probabilidad del área roja que me queda acá. Sí, sería otra alternativa. Pero el área roja siempre la voy a tener que dividir en dos partes, ¿sí? Integrando ya sea con respecto a X con respecto a Y. Entonces, en general no me va a convenir, ¿sí? Buscarla como 1 menos el complemento, porque el complemento para calcular la probabilidad asociada a esta área, a este complemento del área azul, ¿sí? Va a ser, siempre voy a tener que dividir, ¿sí? En dos áreas para el cálculo de las probabilidades. Entonces, no me conviene, ¿ven? Eso es, profe, porque el soporte me da probabilidad 1 y si yo le resto el área roja voy a obtener Claro, la parte azul. el área correspondiente al área azul, ¿sí? Bien. Una cosa que por ahí a veces nos vemos tentados de hacer cuando vemos triángulos, figuras geométricas, es calcular áreas. O sea, calcular el área como el área geométrica. Pero muchas veces, o sea, no es que tengo que calcular el área de un triángulo, ¿sí? Lo que estoy calculando es el área, ¿sí? De la función que está por encima. Acuérdense que este es el piso de la función de densidad, ¿sí? Es el soporte. El piso de la función de densidad de forma tal que la función de densidad es estrictamente positiva. ¿No? Entonces nunca me vea, porque muchas veces veo un cuadrado y le quiero calcular el área como si fuera el área de un cuadrado, ¿sí? Y en realidad lo que yo estoy calculando es el área, ¿sí? De la función que está por encima de eso, ¿sí? Lo que me está dando el soporte, ese piso, son los límites de integración nada más, ¿sí? Eso por las dudas, digamos, porque siempre está esa tentación, ¿sí? Cuando veo figuras geométricas. Bien. El punto B me daba, bueno, obtener esa probabilidad, ¿bien? ¿Sí? Eventualmente acá ya me lo dio despejado, ¿sí? Está allí despejado, pero yo siempre lo despejo, ¿sí? Porque esto eventualmente podría haber estado como la probabilidad de que 2 por X por Y sea menor o igual a 1, ¿sí? Y lo que hago es despejar Y, sobre todo para dejarlo acá en el soporte, ¿sí? En términos de una función, ya en términos de X, ¿sí? Siempre hago eso, ¿bien? Bien, entonces, C menor o igual a 1 sobre 2x, ¿sí? Esta función tiene esta pinta de acá, ¿sí? Acuérdense que estoy considerando solamente los valores de x y y positivos, por eso que estoy en el primer cuadrante, porque esta, ¿sí? Puede estar representada también en el tercer cuadrante, de esta manera, ¿sí? Cuando x y y son negativos, estaría por aquí. Si yo tengo un eje de simetría y esas distribuciones están posicionadas de manera simétrica, ¿sí? Pero como x y y son solamente positivas, lo que corresponde es, ¿sí? La curva azul, ¿sí? No es lineal esta función, ¿no? Obviamente, ¿sí? Bien. Entonces, si esta es la curva azul, me representa si los valores o sea, ahí represento los valores de x y y que cumplen exactamente esta relación, que y es igual a 2 menos x, ¿sí? Pero la probabilidad que quiero calcular es de valores de y menores o iguales, ¿sí? A 1 sobre 2x, o sea, son todos los valores que están por debajo de la curva azul, interceptado obviamente con el soporte, por eso que tengo esta área de acá, ¿sí? Bien. Forma de resolver esto, varias, ¿sí? Ustedes prueban después. Yo hice esta y después creo que le planteé otra más. Sí. Que es 1 menos el complemento, pero que mencionaba recién, no pude ver tu nombre, no me acuerdo quién comentó recién, pero bien, la probabilidad de todo el soporte es 1, entonces hago 1 menos la probabilidad del complemento y obtengo la probabilidad asociada al área azul, ¿sí? Ahora, esta probabilidad también la puedo calcular de varias maneras, ¿sí? Dependiendo de si integro primero con respecto a X o con respecto a Y, ¿sí? Yo acá integré con respecto a X, o sea que mi soporte, no mi soporte, sino el área donde voy a calcular la probabilidad se divide en dos, en 1 y en 2, ¿sí? Porque cambian los límites de integración, ¿sí? Para el área 1
cuando integro con respecto a X, ¿sí? Siempre recuerden expresar en términos de la otra variable. Si estoy integrando con respecto a X, entonces tengo que expresar a X en términos de Y, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿sí? Despejando, esto es igual a X 1 sobre 2Y. ¿Sí? Entonces, el límite inferior de integración, ¿sí? Con respecto a X es 1 sobre 2Y, ¿sí? Hasta esta recta roja. Y esta recta roja es igual a, despejando acá de nuevo X en términos de Y, es igual a 2 menos Y. ¿Sí? Y después integro con respecto a Y. Con respecto a Y, no en todo Y, sino desde este punto, ¿sí? Que como lo obtengo, igualando. Y igual a X, ¿sí? Igual a Y igual a 2 menos X, igual a X igual a 2 menos X, me da, ¿sí? 1 y me dice cuál es el valor de Y, que se corresponde a 1 también, ¿sí? Y para encontrar este punto, también. Para encontrar este punto, ¿qué hago? Igualo, ¿qué cosa? La recta, 2 menos X, igual a esta curva. ¿Y esta curva que es igual? A 1 sobre 2X, ¿sí? Bien. Despejo, ¿sí? Esto pasa multiplicando, ¿sí? Despejo la X, ¿sí? Y me va a dar que X es igual a 0,29. En realidad me va a dar dos valores de X acá porque esto de nuevo voy a tener que resolver con Bhaskara. Me va a quedar 2X por 2, 4X, menos 2X cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Y eso igual a 1. Y después el 1 pasa restando para acá, igual a 0, ¿sí? Se deja una ecuación ahí homogénea, y aplico Bhaskara, ¿sí? Y me va a permitir obtener las raíces. Una de esas raíces va a ser negativa, ¿sí? Que es la que se correspondía con esta curvita por acá, cuando intercepta a la recta, ¿sí? ¿Sí? Pero bueno, a mí me interesan solamente los valores de X positivos, ¿sí? Bien. Perdón, no va a ser esta, la que te va a dar, porque acá no, esto no se intercepta, sino que va a ser la que se intercepta por acá, el otro valor. Esto va a ser cuando te vas acá, te va a dar este valor de acá. ¿Sí? Le vas a dar ese valor. De nuevo, solamente considero los X que están entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces va a ser el 0,29. ¿Sí? Esto me va a dar algo mayor a 1. Entonces no lo considero porque estoy fuera de soporte. Si eso me da 0,29, evaluando después en 2 menos X o en 1 sobre 2X, me da el valor de Y que se corresponde, que es 1,71. ¿Sí? Entonces, el límite de integración, ¿sí? Para calcular la probabilidad asociada al área 1, ¿sí? Para Y, los límites de integración son 1 como límite inferior, ¿sí? Que corresponde a este punto, y 1,71 que se corresponde a este punto, ¿sí? Acuérdense que ya tuve en cuenta la restricción del soporte en la primera integral, ¿sí? Y para el área 2, ¿sí? Acuérdense que la suma de estas dos, ¿sí? Me da la probabilidad asociada a este complemento que estoy buscando, ¿sí? Por eso que va restando esto y también va restando esto, ¿sí? Si no es menos la probabilidad asociada, ¿sí? Sería 1 menos la probabilidad asociada al área 1 más la probabilidad del área 2, ¿sí? Este menos, ¿sí? Hace que me queden ambos términos negativos, por eso que lo tengo negativo acá y negativo acá, ¿sí? Bien, y la probabilidad asociada del área 2, de nuevo, es la curva azul, ¿sí? Que es un medio de Y, ¿sí? Y la recta en color rojo, ¿sí? Que tiene pendiente positiva, que es igual a Y, ¿sí? Y, obviamente, de nuevo, busco, ¿sí? Este valor de acá, ¿sí? Y este valor de acá, ¿cómo lo obtengo? 1 sobre 2X, que es la curva azul, igual a X, que es la recta roja, y eso me da 0,71, ya me lo da derecho, ¿sí? Entonces, de 0,71 hasta 1, ¿sí? Es la integración con respecto a Y. ¿Bien? Bueno, y ahí hago el cálculo y ¿sí? Obtendré la probabilidad asociada. ¿Está claro el planteo? ¿Bien? Alternativa 2. Integrando con
respecto a Y primero, pero considerando directamente el área azul. ¿Sí? Entonces, voy a integrar primero con respecto a Y. Entonces, cuando integre con respecto a Y, sí, es como que estuviera integrando sí, de manera vertical, en cierta medida, si lo veo como que estoy pintando en un lienzo. ¿Sí? Esa sería mi estrategia de integración. ¿Qué va a pasar? Yo voy a tener como límite de integración esta recta roja, ¿sí? Con respecto a Y, que es X, y como límite superior a esta otra recta roja, ¿sí? Lo tendría como techo, que es 2 menos X, ¿verdad? Pero eso va a pasar ¿hasta dónde? Hasta este punto de aquí. ¿Por qué va a pasar hasta ahí? Porque a partir de ahí, ¿sí? El límite superior de integración me lo va a terminar dando, ¿sí? Esta curva azul, ¿sí? Que se corresponde al área donde quiero calcular la probabilidad, ¿sí? ¿Bien? Entonces voy a tener dos áreas, ¿sí? Esta área de acá, área 1, y esta área de acá, área 2. Entonces, para el área 1 tengo como límite integro con respecto a Y primero, ¿no? Tengo como límite de integración a menos X y como límite superior a 2 menos X, ¿sí? Y cuando integro con respecto a X, ya va de 0 hasta el punto correspondiente a esta intersección, ¿sí? Que lo vimos hace un ratito cómo calcular, ¿sí? Que es 0,29, ¿bien? Y para calcular la probabilidad asociada a la segunda área, se integra con respecto a Y, sigue siendo X como límite inferior, pero como límite superior dijimos que tengo la curva azul, que es 1 sobre 2X, ¿sí? Perdón, acá es 2, acá va X, ¿no? No es Y, ¿sí? 1 sobre 2X, ¿sí? Bien, y después, cuando integra con respecto a X, ¿sí? Ahí sí, desde este mismo punto 0,29 hasta el punto de intersección, ¿sí? Entre la curva azul y la recta con pendiente positiva, ¿sí? Entonces eso ya habíamos visto antes que me daba 0,71, ¿sí? Bien. Esta o esta más o menos lo mismo, quizás esta un poquito más rápida, ¿sí? Si lo hago, calculo la probabilidad en el área azul, no me convendría calcular la probabilidad integrando primero con respecto a X, porque debería dividir el área en 3. ¿Sí? Esta, 2 y 3. O sea que tendría que calcular la probabilidad de estas tres áreas, ¿sí? Y sería mucho más largo. ¿Sí? Bien. ¿Dudas con este planteo? Profe, Sí. una pregunta. O sea que siempre vamos a decidir contra qué integramos primero, dependiendo de cómo dividamos los cuadrantes. Sí, los áreas en general, ¿no? No el cuadrante, Sí, sí, sí. las áreas en general. Sí, sí, la que te lleve menos trabajo. O sea, esa va a ser la aposta. ¿Sí? O sea, Gracias. me conviene detenerme un ratito. ¿Sí? 2 minutitos y no ir de pecho a plantear e integrar, porque por ahí justo enganché la forma que me llevaba más trabajo computacional, ¿sí? Algebraico. Bien. Ahora sí, vamos a lo que me interesaba, ¿sí? Más que nada porque lo otro, si bien es interesante y demás, y es evaluable, es algo de manera parecida más o menos en algunos aspectos lo que ya hemos visto, ¿sí? Pero con otras estructuras funcionales un poquito más interesantes, ¿no? Como 1 sobre 2X y demás que no lo hemos visto anteriormente, ¿sí? Bien, en el punto C me pide calcular la probabilidad, ¿sí? De que se pertenezca al intervalo 1, 2, ¿sí? Dado que, bien, esto me está haciendo acá, ¿sí? Dado que, o sea que estoy poniendo una condición. Qué feo, estoy escribiendo con el mouse y es horrible. Dado que X es menor o igual a 1, a 1 medio, ¿bien? Pero previamente, o sea, yo podría hacer el cálculo directo de esta probabilidad, ¿sí? Directamente podría hacer el cálculo de la probabilidad, como ya lo sé hacer, ¿sí? Calculando probabilidades condicionadas, obviamente, pero tengo que obtener la función de densidad condicionada. ¿Sí? ¿Condicionada a qué?
a que X es menor o igual a un medio, ¿sí? O sea que yo tendría que obtener una función de densidad que me permita calcular cualquier probabilidad, no solamente de que Y esté entre 1 y 2. ¿Se entiende? Tengo que calcular la función de densidad que me permite calcular cualquier probabilidad. O sea, cualquier cosa que le ponga acá, yo debería poder calcular esa probabilidad, ¿sí? Con la función de densidad que obtenga ahora. Obviamente, la condición, si lo que establezco como condición es siempre lo mismo, ¿sí? Siempre X menor a un medio, ¿sí? Obviamente, si no, no tendría mucho sentido, ¿sí? Porque yo cambio la condición, en realidad estoy cambiando el tipo de función de densidad condicionada, ¿ven? Entonces, ustedes vieron que para calcular la función de densidad condicionada, ¿sí? A X que pertenece a una determinada área, ¿sí? De soporte, ¿sí? o boreliano, es igual a la función de densidad conjunta, ¿sí? Integrada con respecto a X en ese intervalo de X, ¿sí? En esa área que estoy considerando de X, ¿sí? Sobre la función de densidad marginal de X, ¿sí? Y en realidad esto de acá es la probabilidad, esto de acá lo puedo ver como la probabilidad de que X pertenezca a D directamente. ¿Sí? Porque ya tengo la función de densidad, estoy calculando, ¿sí? La integral en una determinada área de X, ¿sí? O intervalo de X, un intervalo D. O sea que eso es una probabilidad. Lo que tengo en el denominador es una probabilidad y es un valor propiamente dicho, ¿sí? Arriba no. Yo acá voy a integrar con respecto a X y me va a quedar una función y esa función va a ser una función de Y. ¿Sí? Este D para nosotros, dado que X es menor igual a un medio, es lo que equivale a menos infinito un medio. ¿Sí? ¿Estamos? Si yo quisiera calcular la probabilidad directamente de que Y esté entre 1 y 2, vuelvo a calcular la integral acá y calculo ¿sí? Que es como calcular una probabilidad conjunta, ¿sí? De que X esté entre 1 y 2 y Y esté entre 0 y un medio. ¿Bien? Pero de nuevo, no es lo que pido. Por eso que estamos calculando, ¿sí? Previamente la función de densidad condicionada. ¿Bien? Ahora bien, cuando yo condiciono estoy diciendo, X yo ya sé que es menor o igual a un medio. ¿Sí? Dado el soporte, ¿sí? Significa que esa condición, o sea, con esos valores de X yo ya sé que están, ¿sí? Que son menores o igual a un medio, y como en el soporte, en la definición del soporte, yo tenía que tanto X como Y eran mayores a 0, o sea, que estaba en el primer cuadrante, eso implicado ¿qué cosa? Que X en realidad va a implicar que X está entre 0 y 1, 0 y un medio, ¿sí? Es decir, que en cierta medida estoy redefiniendo el soporte, ¿sí? Cuando yo condiciono. O sea, yo ya sé que X está entre 0 y 1, 0 y 1 medio, entonces mi nuevo soporte va a estar más acotado. ¿Sí? Entonces estoy buscando una nueva función de densidad que se corresponde con ese soporte. ¿Sí? Porque yo ya sé que en lo que corresponde a este triangulito rojo de acá no puede pasar. ¿Sí? Lo que va a pasar es algo que esté en esta parte azul. ¿Sí? Entonces, bien, tengo distintas cuestiones que hacer acá. Fíjense en la estructura para buscar la función de densidad condicionada. Tengo varias cosas que hacer. Primero debería buscar la función de densidad marginal de X, ¿no es cierto? Es una cosa. Después debería calcular esta probabilidad, ¿sí? Que se corresponde a la condición, o sea, que X sea menor o igual a un medio, ¿sí? Y después la probabilidad, a la función de densidad conjunta debería integrarla, ¿sí? En esta parte del soporte, ¿sí? En D que va de menos infinito a un medio, que en realidad acabamos de ver que es entre 0 y un medio, ¿sí? Porque X no puede asumir valores menores a 0, ¿sí? Entonces voy a tener que trabajar sobre eso. Paso 1. Lo primero que tengo que hacer entonces es encontrar la función de densidad marginal, no marginal, ¿sí? De X. ¿Bien? ¿Cómo encuentro la función de densidad marginal de X? Integro con respecto a la otra variable en todo el soporte, con respecto a Y, ¿sí? Y ojo acá, que cuando yo integro con respecto a la otra variable, acá ya no elijo con qué integro primero, ¿sí? Acá ya nada, ¿sí? Acá tengo que integrar directamente con respecto a la otra variable, o sea que si tengo que dividir el área, la voy a tener que dividir y no me va a quedar otra, ¿sí? Bien.
Pero, ojo, que tengo que atender el soporte, ¿no es cierto? Integro con respecto a Y, pero atendiendo el soporte, ¿sí? ¿Qué voy a tener? Como límite inferior de integración, ¿qué cosa? Esta recta, que es X, y como límite superior, esta otra recta que es, ¿sí? 2 menos X. ¿Bien? O sea que esos son los límites de integración. Integro con respecto a Y, 3X constantes, ¿sí? Entonces tengo la integral de Y nada más. Entonces me queda Y cuadrado sobre 2, ¿sí? Es integral. Y después aplico Barrow, evalúo entre X y 2 menos X, ¿sí? Eso lo prueban ustedes, pero les debería dar esto, ¿sí? Y ahora, esta es la función de densidad de X, y X ya varía entre 0 y 1, ¿no es cierto? Que son los valores que puede asumir X, entre 0 y 1. ¿Sí? Acuérdense que ya no depende más de Y, obviamente, ¿sí? Es una función solo de X. Bien. Profe, Sí. una duda. ¿Por qué ahora integra entre 2 menos X y X y no acota, está entre 0 y 0 y un medio? No, porque estoy buscando la densidad marginal completa. O sea, después cuando calcule la probabilidad, ¿sí? Cuando busque la probabilidad, sí. Ah, bien. O sea, yo estoy encontrando solamente la partecita esta de acá. Después sí voy a tener que acotar, calcular una probabilidad, pero eso ya sí sería la probabilidad entre 0 y un medio. Gracias, profe. ¿Se entiende? Pero previamente la función de densidad completa. Marginal completa. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, en la ecuación 4, lo que hice es reemplazar acá. ¿Sí? F de X, ¿sí? Reemplazo por lo que acabo de tener, 6X menos 6X cuadrado. ¿Sí? Obviamente le puse el soporte como para que lo identifiquemos más que nada. ¿Sí? Y en el numerador que tengo la función de densidad conjunta, 3XY, ¿sí? Y a eso lo tengo que integrar, ¿sí? En D. Y D eran los puntos de X que se correspondían a 0 un medio, ¿sí? Que estaban en 0 un medio. ¿Estamos? O sea, reemplacé esto nada más en esta expresión, ¿sí? En la 2. Entonces, paso 2 que tengo que hacer, calcular estas integrales, ¿sí? Esta de acá, del numerador, y esta del denominador, ¿sí? Entonces, la del denominador, como dijimos recién, es un cálculo de probabilidad, lo que decías vos. Ahora se integra la función de densidad, esto es f de x, entre 0 y 1 medio, ¿sí? Que eso es básicamente obtener la probabilidad de que x sea menor a 1 medio, ¿sí? Eso lo integran ustedes, se resuelve, me da integral con respecto a x, ¿sí? Aplico Barrow y esto me da 1 medio. ¿Sí? Fíjense que el denominador siempre va a ser una constante, ¿sí? Ese integral tiene en cuenta ya el límite inferior del soporte para X, que es 0, ¿no? El soporte de esto está dado por 0,1. Porque cuando yo busqué la densidad marginal, ¿sí? Una vez que obtengo la densidad marginal, tengo que obtener el soporte, ¿sí? Y ese soporte está dado por el soporte original. ¿Dónde está el soporte? Oh, me fue. El soporte original me decía que X, ¿sí? Está entre 0 y Y, ¿sí? Pero una vez que yo obtengo en cuenta todas esas restricciones, X ya se mueve libremente, ¿sí? ¿Entre dónde? Entre 0 y este valor de acá. Y 1, ¿sí? Por eso que el soporte es 0,1, ¿sí? Después lo que hago es calcular, ¿sí? La probabilidad, ¿sí? De que X sea menor o igual a 1 medio. En el fondo lo que estamos haciendo es lo que ustedes ya saben hacer desde estadística 1, digamos, cuando calculan probabilidad condicional, ¿qué hacen? La probabilidad conjunta sobre la probabilidad de la condición, ¿sí? Solamente que acá no vamos a calcular la probabilidad conjunta, sino que la vamos a dejar en función de Y. Después sí vamos a calcular, ¿sí? Pero en principio no. Pero en el fondo estamos haciendo eso, ¿sí? La probabilidad condicional de un evento A dado un evento B, que era igual a la probabilidad de la intersección de los eventos en el numerador, ¿sí? Acá todavía no lo voy a calcular, pero en el denominador tengo la probabilidad de la condición, que es lo que estoy poniendo, ¿sí? La condición es que X sea menor o igual a un medio. Entonces, busco la densidad marginal de X y calculo la probabilidad de que X esté entre 0 y 1 medio, ¿sí? Porque, de nuevo, 0 es por una cuestión del soporte, porque en realidad lo que me decía es que lo condiciona que X sea menor o igual a 1 medio, o sea que hacia abajo puede tener lo que quiera, obviamente siempre que tenga el soporte
esté en el soporte, de forma tal que la función de densidad sea positiva. Y eso solamente se da para x mayor a 0. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Fíjense que en el denominador siempre una constante, ¿no? Está claro eso, ¿no? O sea, ahí ya tengo como un tip. Bien. Paso 3. Ahora calculamos el numerador de esta expresión. ¿Sí? Entonces agarro la función de densidad conjunta. Yo ya expresé con estas indicadoras, ¿no? Vieron que había como dos maneras, ahí les puse para... Es exactamente lo mismo, es poner el soporte ahí, ¿sí? Calculamos entonces el numerador, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En el numerador, ¿con qué tengo que integrar? ¿Con respecto a qué? A x, ¿sí? Y acá no puedo elegir, o sea, es con respecto, ¿sí?, a la variable que estoy condicionando, ¿bien? O sea, que acá no elijo con qué integro, ¿sí?, y qué no integro. O sea, que si tengo que dividir el área en 3 como acá, y lo voy a tener que hacer, ¿sí? Estoy integrando con respecto a x. ¿Puedo considerar siempre la misma integral, los límites de integración? No. Fíjense que en esta acá, que es la que le llamé parte 1, ¿sí?, los límites de integración con respecto a x sería 0 y la recta roja acá a la derecha, ¿sí?, que tiene pendiente positiva. Si considero esta parte de acá, acuérdense que esto es siempre hasta... esto es la integral, ¿sí?, para x que está entre 0 y 1 medio, ¿sí? Entonces, entre 0 y 1 medio, cuando tengo valores de y que están entre 1 medio y 3 medios, ¿sí?, los límites de integración son 0 y 1 medio directamente, ¿sí? Y ahora, cuando estoy en esta tercera parte, los límites de integración que son 0 como inferior y como superior, esta otra recta con pendiente negativa. O sea que tengo 3 áreas, ¿sí? Entonces, en relación al área 1, ¿sí?, integro con respecto a x si tengo 0, ¿sí?, como límite inferior y como límite superior a esta recta. Esta recta, en función de y, ¿no?, es y. ¿Sí? Integro con respecto a x, 3y es constante, ¿y qué me queda? X. X cuadrado sobre 2 es la integral, ¿sí? Entonces después aplico barro y me va a quedar que todo esto es 3 medios por y cubo. Esto solamente para qué valores de y. Desde 0 hasta dónde? Hasta este punto de acá, ¿sí?, que era el 1 medio. Acuérdense que esta recta acá, ¿sí?, la recta esta de 1 medio, ¿sí? X estoy condicionando a que x sea menor o igual a 1 medio, entonces estos serían los puntos donde x es exactamente igual a 1 medio, entonces, ¿sí?, igualo 1 medio y lo igualo con esta recta y eso me da que este es 1 medio, ¿sí?, directo. O sea que para y que está entre 0 y 1 medio, la integral a que es igual a esta, ¿sí? Que eso es la partecita del numerador, ¿sí? Ahora vamos a ver que eso lo vamos a denotar con una función indicadora. Voy a decir, el numerador de la función de densidad va a ser esto cuando y esté entre 0 y 1 medio. Cuando y esté entre 1 medio y 3 medio, que sería entre este punto y este punto, ¿por qué? De nuevo, evalúo acá, tengo la recta esta vertical, ¿sí? Evalúo tanto a x como a esta recta y igual a x como a esta recta y igual a menos 2x en un medio y me da los puntos correspondientes. 1 medio para este caso, ¿sí?, y 3 medios para este caso, ¿sí? Si evalúo acá 2 menos 1 medio, eso es 3 medios, ¿sí? Entonces, para y que está entre 0 y 3 medios, ¿sí?, agarro a la función de densidad conjunta, la integro, pero ahora entre 0, ¿sí?, y 1 medio directamente, ¿sí?, porque es toda la restricción que tengo hacia la derecha, ¿sí? Entonces, integro, aplico barro y esto es 3 octavos por y. Bien, ¿me siguen, no? Sí, profe. Bien. Y de manera análoga, ahora para y que está entre 3 medios y 2, ¿sí?, los límites de integración son 0 y esta otra recta, ¿sí?, siempre en función de y, ¿no? Entonces despejo acá. Pasa x para acá y pasa y para allá, entonces me queda que x es igual a 2 menos y, o sea que el límite de integración son entre 0 como límite inferior y 2 menos c como límite superior. ¿Sí? Integro, ¿sí?, bueno, esto ya lo integran ustedes, ¿sí?, con respecto a x, después cuando aplique barro, ¿sí?, me va a quedar todo esto. ¿Bien? Bien. Ahora, junto todo,
¿sí? Acuérdense que mi expresión de la función de densidad condicionada, ¿cuál es? Es esta. Esto lo calculé, ¿no es cierto? Esto me había dado un medio, ¿se acuerdan? Y acabo de calcular el numerador, pero el denominador lo tuve que descomponer en ¿cuántas partecitas? En 3. Y a cada una de esas partecitas le voy a poner una indicadora. ¿Sí? Entonces voy a tener, en el numerador tengo la primera integral que busqué, que era 3 medio por y cubo, pero eso para y que estaba ¿en dónde? En serie y un medio. Después obtuve 3 octavos de y para y que estaba en dónde? Entre un medio y 3 medios, ¿se acuerdan? Y después tengo 6 por y menos 6y cuadrado más 3 medios de y cubo, que fue la última que encontré, y eso era para y que está entre 3 medios y 2, ¿sí? O sea que la función de densidad condicionada, ¿sí? Todo dividido, me olvidé, dividido la probabilidad asociada a la condición, ¿sí? Que era que x sea menor o igual a un medio. ¿Se acuerdan que esto me decía que x debería ser menor a un medio? ¿Sí? Son los valores de x tales que x es menor o igual a un medio. ¿Sí? Entonces, esta es la función de densidad condicionada. ¿Bien? Esto lo podría distribuir después al 2, ¿no? Puedo agarrar y, bueno, simplificar acá el 2 con el 2, el 2 con el 8, ¿sí? Y, bueno, paso multiplicando acá cada uno de estos términos, ¿sí? Puedo operarlo de esa manera, ¿bien? Pero, para mí ahí está bien. Ahora bien, característica de acá. O sea, como yo la condicioné con respecto a x menor a un medio, fíjense que depende solamente de ¿qué? Depende de x, esta función de densidad. Esto no depende de x, ¿sí? Es una función de y. ¿Sí? Está condicionada a que x es menor o igual a un medio, pero ya tuve en cuenta que x es menor o igual a un medio porque es algo cierto en términos de lo que estoy buscando, entonces esta función de densidad solamente depende de y. ¿Sí? Y eso es algo que deberían, si a ustedes les comienza a aparecer una x metida por ahí, ¿sí? Y algo mal hice. ¿Sí? Y es una función de densidad, es una función de densidad en sí misma, una función de densidad condicionada, eso lo vieron en el teórico. ¿Sí? Una función de densidad condicionada es una función de densidad. Es positiva, ¿sí? Dentro del soporte, ¿sí? Asume valores positivos. Si la integro en todo el soporte, esa integral debería ser 1. ¿Cómo compruebo eso? Y espero que lo hagan. Integro la función de densidad en el soporte. ¿Cómo debería integrar esa función de densidad en el soporte? Sale un medio y una constante, ¿sí? La puedo agarrar, integrar todo y después dividir por un medio porque es una constante, ¿sí? Que está dividiendo por todo, ¿sí? Pero imaginemos los numeradores. ¿Cómo debería integrar eso para que me dé 1? El numerador me va a dar un medio, ¿no? Me debería dar un medio porque después lo voy a simplificar con un medio del denominador y va a hacer que la función de densidad sea 1 en el soporte, ¿sí? ¿Cuál es el soporte de y? ¿Qué valores asume y? Entre 0 y 2. Entre 0 y 2, ¿bien? Pero la función de densidad es siempre la misma. No. No. Depende de qué tramo estoy, ¿no es cierto? Claro. Sí. Entonces, para obtener 1, ¿cómo debería integrar cada uno de esos términos? O sea, tendría que integrar a cada parte en el... Ponle la primera parte de 0 un medio y así sucesivamente. Exacto, ¿sí? El primer término es válido solamente para valores de y que están entre 0 y un medio. O sea que a eso lo integro entre 0 y un medio, ¿bien? El segundo término es válido, o sea, 3 octavos de y para y, o sea, es válido. Cuando digo es válido es positivo, ¿no es cierto? A eso me refiero. Para y que esté entre un medio y 3 medios. O sea que integro todo entre un medio y 3 medios, ¿sí? 3 octavos de y. Y todo el tercer término, que tiene 3 términos, ¿sí? Para que la redundancia, ya debería integrar entre 3 medios y 2, ¿sí? ¿Estamos? ¿Está claro eso, no? Sí, sí. Perfecto, ¿sí? Pruébenlo ustedes, ¿sí? Integren. Esto entre 0 y 1 medio, esto entre 1 medio y 3 medios, y esto entre 3 medios y 2, ¿sí? El numerador ese me debería dar 1. Perdón, 1 medio. ¿Pero por qué me da 1 medio? Porque tengo en el denominador 1 medio, ¿sí?
La función de densidad conjunta es todo. ¿Sí? La función de densidad condicionada, perdón. Es todo esto. ¿Sí? Incluyendo el denominador. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Ahora Profe, bien, o sea, sí. No, decime. cosa que cuando nos ponen, por ejemplo, una condicional, primero nosotros tendríamos que restringir el soporte a los valores que pueda asumir X, dado el problema, y después haríamos todo el procedimiento que hizo. O sea, esto siempre lo tenés que hacer, pero en realidad por una cuestión de definición. La función de densidad condicionada, ¿sí? Es esto. Es la función de... o sea, a usted cuando calculan la probabilidad de A dado B, ¿qué hacían? La probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de B. Imagínense que sigo manteniendo esto solamente que lo estoy trabajando con la función de densidad. ¿Sí? Entonces, esto de acá es la condición. Entonces yo para buscar la condición primero necesito saber cuál es la función de densidad. La densidad que es marginal de X, porque la condición se refiere a X. ¿Sí? Y después para calcular la probabilidad, integren la condición que estoy estableciendo. ¿Sí? Entonces calculo la probabilidad de que X esté entre 0 y 1 medio, que es lo que vemos acá. La diferencia en el numerador, porque en el numerador no estoy buscando la probabilidad todavía, sino que estoy condicionando primero con respecto a X. ¿Por qué? Porque yo quiero obtener una función de modo tal que me calcule la probabilidad para cualquier evento A, no solamente para un A determinado. ¿Sí? Que en este caso el A determinado, ¿qué sería? Que ya esté entre 1 y 2. ¿Sí? Yo quiero para cualquier evento A. Por eso es que solamente integro con respecto a X, ¿sí? Para buscar esa función de densidad. ¿Se entiende? Entonces, Sí. esto es la definición de función de densidad condicionada y lo que yo obtengo acá es la función de densidad. Yo podría haber agarrado y calcular esta probabilidad sin encontrar la función de densidad condicionada. ¿Cómo? Calculo la probabilidad de B, que es, como vimos recién, que me daba 1 medio, y agarro la función de densidad conjunta, esta probabilidad de A intersección B, es calcular la probabilidad del área azul. ¿Me siguen? A intersección B, esto, la probabilidad, porque acá esto a qué sería equivalente para lo que estamos viendo, es la probabilidad de que Y pertenezca al intervalo 1, 2 y X pertenezca al intervalo 0, 1 medio, ¿no es cierto? Ese sería mi numerador, ¿está bien? Y esto de acá, X, Y entre 1 y 2 y X entre 0 y 1 medio, ¿a qué es igual? A buscar una probabilidad, no exactamente la probabilidad en esta área azul, sino, a ver si lo tengo acá. Ah, no lo hice. Bien, no hice gráfico. Sería la probabilidad entre 1 es por acá, ¿no es cierto? 1 y 2 sería... Esta Y entre 1 y 2, si 1 está por acá, y X entre 0 y 1 medio sería esta probabilidad de acá, de esta área de acá, ¿o no? Esta área verde, ¿me siguen? Esa sería la intersección para nosotros. ¿Sí? Y fíjense que acá en realidad era mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tenía que integrar entre 1, integrado primero con respecto a Y, entre 1 y 2 menos X, y después con respecto a X. ¿Sí? Entre 0 y 1 medio. ¿Ven? ¿Pero por qué? Porque ahí estoy calculando la probabilidad, pero solamente para este evento, de que Y esté entre 1 y 2, dado que X es menor o igual a 1 medio. ¿Sí? Entonces calculaba la probabilidad en el área verde, la divido por 1 medio y me da directamente la probabilidad condicionada que estoy buscando. Pero a mí no me pedía eso, sino que me pedía que primero encuentre la función de densidad, ¿sí? Condicionada para cualquier intervalo de Y. ¿Sí? Para cualquier área de Y. Entonces, por eso que tuve que hacer este procedimiento. ¿Sí? Para cualquier Y debería calcular esta función de densidad condicionada. ¿Sí? Para las distintas partes que podría asumir Y. Y ahí es donde me quedó esto. Ahora yo podría, a partir de esto, ¿sí?
a obtener la probabilidad que efectivamente estoy buscando de que Y pertenezca a el intervalo 1, 2, dado que X es menor o igual a 1 medio, ¿sí? Porque esta ya es la función de densidad condicionada a X menor o igual a 1 medio, o sea que la puedo usar para calcular cualquier probabilidad de Y, ¿sí? Para cualquier intervalo, para cualquier bordeliano. ¿Sí? ¿Se entendió esa idea o lo confundí? Sí, más? se entendió. O sea, en este caso integraríamos la segunda ecuación entre 1 y 2/3 y 3/2 y la sumaríamos a la integral de la otra entre Exactamente. 3/2 y 2. Bien, sí. Tengo que tener en cuenta, ¿sí? Este 1, 2, en el intervalo 1, 2, ¿sí? Tengo que tener en cuenta el soporte, ¿sí? Porque no integro con esta función de densidad. ¿Por qué? Porque estos son valores de Y que están entre 0 y 1 medio. Y no se corresponden a estos, ¿sí? Yo tenía entre 0 y 1 medio, tenía una partecita de la función de densidad que se corresponde con esta, después entre 1 medio y 3 medios, que se corresponde a esta parte de la función de densidad, y después entre 3 medios y 2. Yo tengo que calcular la probabilidad entre 1, ¿sí? Y 2. O sea que debería usar, ¿qué cosa? Parte de la función de esta función de densidad y parte de esta función de densidad, ¿sí? Como mencionabas recién. Entonces, agarro la función de densidad, ¿sí? Al segundo término vendría a ser, porque el primer término lo descarto, ¿sí? Porque estoy buscando la probabilidad de que Y pertenezca al intervalo 1, 2. El primer término no tiene nada que hacer acá. El segundo sí, pero desde 1 hasta 3 medios, ¿sí? Y después el último término lo integro entre 3 medios y 2, ¿sí? Con respecto a Y ya. ¿Por qué? Sí, estoy buscando una probabilidad de Y, condicionada a X, pero una probabilidad de Y al fin, ¿sí? Integro, ¿sí? Aplico barro, y esto sí ya es un número, ¿sí? Una probabilidad 3 y 1, ¿sí? 0,672, ¿sí? No me olvido del cociente, del denominador, ¿no? Nunca, ¿sí? Yo acá lo voy trabajando de esta manera, digamos, dejo el denominador siempre aislado y lo opero al final, pero ustedes eventualmente podrían agarrar acá el 2 y multiplicar a todo esto por 2, ¿sí? Haciendo el producto de la extrema por el producto de los medios, ¿sí? Distribuyen y estaría bien igual, ¿bien? Eso es como lo quieran hacer. ¿Dudas? ¿Se comprendió más o menos? ¿Fui claro? Dejé algo poco claro que no se haya entendido. Profe, Sí. si el ejercicio me pide directamente la función de densidad condicionada, ¿tengo que calcular para cualquier valor dado de Y o puedo Sí. calcular solamente para el pedido? Espera, no te entendí al final, perdón. Que si tengo que calcular siempre para cualquier valor de Y la función de densidad condicionada. O sea, esto de acá, lo que estoy mostrando ahora. Sí, lo de arriba. Sí, ¿Tomo las tres partes o puedo hacer solamente la que me están pidiendo? no, completa. Porque yo estoy Ok. pidiendo que busque la función de densidad condicionada. La función de densidad condicionada es todo. Porque el soporte, cada uno de esos trocitos forma parte del soporte. Ok. ¿Sí? O sea, no. Porque si no hubieran hecho el cálculo de la probabilidad directa. Es más, hacer el cálculo de la probabilidad directa, como veíamos recién, es mucho más fácil porque no tendré que buscar tres áreas. Porque ahí ya puedo elegir con qué integrar. Si yo estaba buscando la probabilidad de que Y sea mayor o igual a 1 y X esté entre 0 y 2, ahí me conviene integrar con respecto a Y primero, ¿te das cuenta? Porque ahí tengo una sola integral que resolver para calcular la probabilidad en esta área verde. Sí, me di cuenta. ¿Ven? En cambio, como yo te estoy pidiendo primero la condicionada, tenés que integrar sí o sí con respecto a X. Claro. Y cuando integras con respecto a X, acá, bueno, es cada una de estas partes que vimos recién. Entonces, por eso te queda esta estructura. O sea, no siempre me queda así la función de densidad condicionada. Me puede quedar una sola estructura porque lo resuelva con una sola integral. ¿Sí? Entonces puede tener una sola estructura funcional. No necesariamente va a ser esta. O sea, en tres partes. Puede tener dos partes, tres partes. Depende de cómo tenga que dividir el área. O una. ¿Sí? Bien. Un caso particular es cuando, vieron recién que estamos condicionando a
a X que pertenecía a un intervalo, ¿sí? 0, 1 medio recién. Pero, eventualmente, yo podría buscar la probabilidad condicionada a un valor puntual de X, ¿sí? Ustedes en el teórico habrán visto esta demostración, digamos, de cómo obtener esa probabilidad condicional. Ustedes saben que cuando la variable es continua, la probabilidad de que X en un valor puntual, si de X o Y, es igual a 0, ¿sí? Pero la probabilidad condicional, como ustedes lo calculan a través de un entorno, ¿sí? Toman un límite, habrán visto la demostración de una epsilon alrededor de ese punto, ¿sí? Ustedes pueden obtener la función de densidad condicional a X valor en un punto particular en este caso, ¿sí? Igual a 1 medio, ¿sí? Para obtener esa probabilidad condicional es mucho más sencillo de lo que vimos, ¿sí? Para obtener la función de densidad condicional, porque estoy condicionando solamente un punto. Estoy diciendo que X es siempre 1 medio. ¿Me siguen? X es... Ups. Ah, mira qué lindo. Se me fue. No, bueno. Acá, vale. Estoy diciendo que X es exactamente igual a 1 medio. ¿Se dan cuenta? Como estoy diciendo que X es exactamente igual a 1 medio, ¿sí? Voy a buscar una función de densidad condicional exactamente, ¿sí? A ese punto. Para eso, lo que voy a hacer es directamente a la función de densidad conjunta, evaluarla, ¿sí? En X igual a 1 medio. Y a la función de densidad condicionada, evaluarla exactamente, a la función de densidad marginal que está en el denominador, evaluarla exactamente en 1 medio. ¿Se acuerdan que la función de densidad conjunta era 3 por X por Y? Fíjense, 3 por 1 medio por Y. ¿Se acuerdan que la función de densidad marginal de X era igual a 6 por X menos 6 por X al cuadrado? Evalúo, ¿sí? En X igual a 1 medio, ¿sí? Y esto ya es la función de densidad condicionada. Obviamente el soporte, ¿sí? Para tener en cuenta el soporte, lo puedo ver gráficamente en el soporte que tenía graficado. Y fíjense que los valores de Y al que corresponde, ¿sí? X igual a 1 medio, ¿a qué valor se corresponde? De Y, que están en el soporte. Entre 1 medio y 3 medios, ¿sí? Que son los valores que decía que se corresponden a esos valores de X, ¿sí? Entonces, por eso es que el soporte, ¿sí? De esto es igual, lo puedo poner acá, para Y que está entre 1 medio y 3 medios era, ¿no? Me confundí acá, me parece. 3 medios. Esto es 3 medios, perdón. Y 3 medios. ¿Sí? Que este es el soporte original, digamos, lo obtengo de acá también, porque lo obtengo evaluando a X, ¿sí? El soporte conjunto. ¿Se acuerdan que acá tenía X? Y acá tenía 2 menos X, ¿sí? De nuevo, o sea, Y me dice que esto es mayor o igual a 1 medio, y acá me dice que Y es menor o igual a 2 menos 1 medio, ¿sí? Que eso es 3 medios, ¿sí? Entonces Y está entre 1 medio y 3 medios, es exactamente lo mismo, ¿sí? Y esta es la función de densidad condicional. Mucho más fácil, ¿no? Porque acá ya no tengo que integrar, es solamente evaluar. O sea, lo único que tuve que obtener es la función de para lo único que tuve que integrar es para obtener la función de densidad marginal de X. Y después evaluar. ¿Okay? Y después sí, si yo quisiera calcular ahora la probabilidad de que Y pertenezca al intervalo 1, 2, debería integrar esto entre 1 y 2. Ya está. Ah, perdón. No entre 1 y 2 porque el soporte, ¿cuánto es? 3 medios. ¿Sí? Entonces, para buscar la probabilidad, debería integrar a f de Y. Pongo esta notación rápida, a D, ¿sí? Con respecto a Y, entre 1 y 3 medios. Si bien yo quiero calcular la probabilidad de que Y esté entre 1 y 2, ¿qué pasa? Más allá de 3 medios, ¿qué pasa con la función de densidad condicional? ¿A qué es igual? A 0. A 0. Por eso es que, por más allá de que me pida calcular esta probabilidad, me la puede pedir, pero la probabilidad de 1 medio, de 3 medios hasta 1 es 0. ¿Sí? Por eso es que lo omito. ¿Sí? En el fondo la estaría calculando, digamos, por 0 esa probabilidad. ¿Sí? No tiene sentido expresarlo. Bien. ¿Dudas?
¿Queda más o menos claro? Eso del último, que, digamos, calcularíamos de 1, o sea, de i que va de 1 a 1 medio, sería como hacer tipo una intersección entre el D y el soporte. Sí, que siempre estás haciendo eso. O sea, Bien. siempre es con el interceptado con el soporte. Pasa, o sea, el gran diferencial acá es esto de acá. Es igualdad, que antes era un intervalo y ahora es exactamente igual y eso hace, ¿sí? Mediante algunas demostraciones que vieron ustedes, alguien teoremita, que obtener esta función de densidad condicional sea meramente evaluar a la función de densidad conjunta, ¿sí? En X es la función de densidad marginal en X. O sea, en X porque estoy condicionando a X, ¿no? O sea, depende de qué es lo que estoy condicionando, obviamente. Muchas veces, lo vamos a ver cuando vamos a esperanza condicional en la unidad 5, yo puedo decir condicionar a X a un valor puntual de X chiquito. Lo que estoy diciendo es lo mismo, solamente que le estoy diciendo que condiciona a X a un X que está indeterminado, es un X chiquito. Entonces, va a ser equivalente, solamente que acá voy a poner un X, ese va a ser un X chiquito, pero es un valor, ¿sí? Puntual de X, que todavía no dije cuál es, pero es condicionado a ese punto de X, ¿sí? En vez de decir un medio, le estoy diciendo puede ser un medio, un cuarto, ¿sí? 3/4, lo que sea. ¿Sí? Ahí me va a aparecer X acá, pero no es que me aparece X porque sea función de X, la función de densidad, sino que me aparece porque está indeterminado el valor de X. ¿Se entiende? ¿En lo que hago referencia? Eso lo vamos a ver cuando veamos esperanza condicionada, porque lo vamos a ver por una aplicación particular más que nada. ¿Sí? Acá ya le dije exactamente qué valor vale X, un medio. ¿Sí? Eventualmente, podría poner X igual a X o a X0, por ejemplo, ¿sí? Para que sea más claro. ¿Sí? X es igual a un X0, entonces en vez de reemplazar por un medio, estaría reemplazado por un X0, que es un valor cualquiera de X que todavía no lo definí, pero eventualmente lo tengo que definir y decir. ¿Sí? Pero la función de densidad condicionada, ¿sí? Sigue siendo función de Y. ¿Sí? Por más que aparezca el X0 dando vuelta por ahí. ¿Se entiende?